Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, bastante delicado y que casi siempre se malinterpreta. Vamos a hablar de una forma muy específica del trastorno obsesivo-compulsivo. La idea es poner un poco de luz sobre esas obsesiones que generan una angustia enorme y sobre todo separar lo que es un mito de lo que es la realidad clínica. Porque, a ver, cuando se oye hablar del TOC, lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen de alguien que no puede parar de limpiar o que necesita que todo esté perfectamente ordenado. Pero la realidad es que el TOC es algo mucho más complejo y a veces se manifiesta de una forma que ni se ve, que es totalmente invisible y que es muchísimo más dolorosa. Este va a ser nuestro recorrido, nuestro plan de viaje, por así decirlo. Vamos a empezar por definir bien el problema. Luego, exploraremos cómo se siente desde dentro. Entenderemos el mecanismo, por qué pasa. Lo vamos a enfrentar a la ciencia, veremos qué soluciones hay y terminaremos con un mensaje clave, que es de esperanza. Venga, vamos al meollo de la cuestión. Lo primero, y esto es lo más importante de todo, es dejar clara una cosa. Los pensamientos que aparecen en este tipo de TOC no tienen absolutamente nada, pero nada, que ver con un deseo. A nivel clínico, hay una palabra que lo define todo, y es intrusivos. Son pensamientos que de repente irrumpen en la mente sin que uno quiera, van totalmente en contra de los valores de la persona y por eso mismo provocan un malestar tremendo. Y es que aquí está la clave de todo. En estas obsesiones no hay ni rastro de placer. Lo que hay es pánico. Es una lucha interna, constante, porque los pensamientos van a atacar justo aquello que la persona más valora y lo que más miedo le da a perder. Es literalmente una batalla contra la propia mente. Vale, ahora vamos a intentar imaginar cómo se vive esto desde dentro. ¿Qué es lo que pasa de verdad en la mente de alguien que está sufriendo esto? Todo puede empezar con una idea fugaz, una de las miles que cruzan nuestra mente cada día. Pero para alguien con TOC, ese pensamiento se queda ahí, enganchado, y la pregunta de por qué se convierte en una espiral de análisis, de darle vueltas y de una ansiedad que puede durar horas, días o incluso más. Aquí es donde el trastorno enseña su cara más cruel, porque lo que hace es generar una duda radical sobre la propia identidad. La persona empieza a buscar una certeza absoluta, algo que le diga no, tranquilo, no eres así, pero es que el TOC es una máquina de crear dudas, y esa certeza, claro, nunca llega, lo que alimenta más y más el ciclo de angustia. Un ejemplo muy claro de cómo funciona esto es cuando el TOC ataca la fe de una persona. Coge algo que es sagrado para ella y lo retuerce. Le hace creer que está cometiendo una falta moral terrible, cuando lo que está pasando en realidad es que está experimentando el síntoma de una condición médica, ni más ni menos. Esta es una de las compulsiones más frecuentes y de verdad más agotadoras, la búsqueda constante de tranquilidad. Es pasar horas leyendo artículos, foros, preguntando, todo en un intento desesperado por encontrar a alguien o algo que diga «no te pasa nada malo, eres normal». El problema es que el alivio que se encuentra es mínimo, dura un suspiro, y a la larga solo consigue que la obsesión vuelva con más fuerza. Bien, vamos a entender ahora la mecánica que hay detrás de todo este sufrimiento. ¿Cómo es posible que un simple pensamiento pueda generar un ciclo tan potente y tan destructivo? El ciclo del TOC es como una trampa perfecta. Funciona así. Aparece un pensamiento intrusivo que genera una ansiedad altísima. Para calmar esa ansiedad, la persona hace una compulsión como analizar el pensamiento, evitar situaciones o buscar información en Internet. Esto, claro, da un alivio inmediato, pero es una trampa, porque le está enseñando al cerebro que ese pensamiento era de verdad peligroso. El resultado, la próxima vez, el pensamiento volverá con más fuerza todavía. Bueno, esta sección es clave. Vamos a usar la ciencia como si fuera un escudo contra el miedo. Porque hay hechos demostrados, que desmontan por completo las mentiras que el TOC le cuenta a la persona que lo sufre. Esto es crucial que se entienda bien. El hecho de que un pensamiento provoque asco o ansiedad es precisamente la prueba de que va en contra de la persona. El TOC es como un parásito, se alimenta de los valores y de los miedos más profundos. Por eso, luchar directamente contra los pensamientos, intentar suprimirlos, no funciona, es contraproducente. Pero la gran noticia, la más importante de todas, es que hay salida. Existe tratamiento. Vale, una vez entendido el problema y con los datos en la mano, vamos a ver cómo se recupera el control. Porque la recuperación no es solo algo posible, sino que se basa en métodos muy claros y que han demostrado funcionar. Las herramientas que hay son muy eficaces. La terapia cognitivo-conductual y sobre todo una técnica que se llama exposición con prevención de respuesta se considera el tratamiento de elección. ¿En qué consiste? Pues dicho de forma sencilla, en aprender a tolerar la ansiedad que generan los pensamientos sin hacer la compulsión. De esa forma se rompe el ciclo. Y a veces la medicación también puede ser un apoyo muy importante en el proceso. El gran punto de inflexión en la recuperación llega justo en el momento en que la persona aprende a poner distancia con el pensamiento, a poder observarlo sin identificarse con él, a entenderlo como lo que es, un síntoma.
el ruido de fondo de un trastorno y no una verdad sobre uno mismo. Y llegamos ya a la parte final, que trae el mensaje más importante de todos, un mensaje de esperanza y sobre todo una nueva forma de ver esta condición. Es fundamental desmontar la vergüenza y el estigma. Sufrir este trastorno no convierte a nadie en una mala persona, ni en alguien con poca fe, ni en nada de lo que el miedo le susurra al oído. Es una carga que no se merece, no es una culpa. De hecho, es que a menudo el TOC ataca a personas que tienen una brújula moral muy fuerte, gente sensible y con un altísimo sentido de la responsabilidad. Y es precisamente por eso, porque se preocupan tanto, por lo que el trastorno encuentra ahí un terreno perfecto para sembrar dudas. Y con esta idea final lo cerramos todo. El primer paso para salir de este laberinto no es luchar con más fuerza contra los pensamientos, es entender su naturaleza. Es cambiar el miedo y la autocrítica por conocimiento y autocompasión. Porque entender qué es esto y cómo funciona es lo que de verdad da el poder para empezar a sanar.